Hola a todos, ¿cómo están? Por acá el profesor Rodrigo Rojas Carrasco de Duoc UC C de Plaza Oeste. Chicos, básicamente comentar que el objetivo de este breve video tutorial es poder recordar la configuración de los Virtual Link, recordar la configuración de OSPF para IPv4, configurar todo lo que tenga que ver con la superiorización de áreas y también recordar los tipos de redes que existen en OCPF. Para ello, tenemos esta topología donde tenemos el área 65, el área 54, el área 0 y el área 23. Si recordamos lo que es nuestra clase teórica, siempre toda área que no sea área 0 de backbone, cualquier área tiene que ir conectada directamente al área 0. Por ende, en este caso no aplicaría debido a que existe un problema en el diseño de red. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el área 65 no está directamente conectada con el área 0. Por ende, es un error de diseño. Ahora, para poder mitigar este problema que existe con este error de diseño y que también es válido cuando las empresas quieren migrar sus redes, existe un concepto llamado virtualing. ¿Qué hace este virtualing? Este virtualing crea una especie de puente virtual, ya en este caso entre el R5 y el R4, para que, según la imagen que estoy mostrando, el área 54 pase a ser un área de tránsito. ¿Qué significa un área de tránsito? Básicamente que cuando los LSA de OCPF, recordemos que los LSA son los mensajes de anuncio que manda el protocolo, del área 65 quieren pasar al área 0, tienen que pasar por esta especie de túnel donde su emisor, si queremos llamarlo así, R5, inicia este enlace virtual hacia el R4 para que pueda llegar al área 0. Entonces, básicamente, y esto para cualquier tipo de topología, siempre el virtual link tiene que estar configurado entre el router que colinda con el área que quiere unir, con el otro router que colinda con el área 0 donde quiero unir igual. ¿Ya? Eso es bien importante con respecto a los virtual. Bueno, adicional a eso, también lo que vamos a ejecutar, yo tengo configurado en R3 algunas interfaces loopback y también tengo configurado CPF, entonces voy a eliminar CPF para recordar la configuración de este protocolo. Cabe destacar que la loopback que está acá, que estoy destacando ahora, hice una redistribución basada en IGRP. ¿Y para qué? Para que cuando redistribuyamos EIGRP sobre OCPF, en cada uno de los routers que tenga OCPF pueda mostrarlo como una ruta externa. ¿Ya? Entonces, iniciemos. Yo ya tengo abiertos los dispositivos. Por ende, acá lo que voy a generar es que vamos primero para poder ejecutar el virtual. ¿Ya? Vamos a cambiar al R5. Lo primero que tenemos que chequear es que si, por ejemplo, yo me voy al R3 o vamos al R2, que es, si nos vamos al R2, ejecutamos un show IP route, podemos ver la ruta E2 que viene desde esta redistribución de IGRP que les comentaba, pero si nos percatamos, la red 65 no figura, que es la red del área 65. ¿Y por qué? Porque nos falta configurar este virtual. Entonces, es una manera de comprobar que usted no tiene conectividad. De hecho, si intento hacer un ping hacia la loopback 66.6, que está acá, no voy a poder tener conectividad porque obviamente no la veo en mi tabla de anotamiento. Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos que ejecutar este virtualing. Para ello, tenemos que dirigirnos al R5, en este caso, para iniciar, y el R5 ingresar a OCPF, está configurado con el ID de proceso 100, entonces ingresamos a router OCPF 100, y le decimos que queremos ejecutar a través del área 54 un virtualing. ¿Por qué el área 54? Porque el área 54 es el área de tránsito, es el área que va a tener este virtualing. Por ende, iniciamos con el comando área 54, en este caso que es el área que quiero hacer el virtualing, la palabra virtualing, y tenemos que configurar el router ID del router extremo donde me quiero conectar. En este caso, me quiero conectar con el 4444. Por ende, ahora yo me voy a dirigir al R4, aquí está R4,
Y en R4 tenemos que ejecutar. De hecho, ya nos empieza a reclamar porque dice que el área no es válida, ¿ya? Entonces, config-t, router OSPF100, recordemos que tenemos el número de proceso 100, área 54 virtual link, y en este caso configuramos el router ID del router 5 porque a ese router me quiero conectar. Y si nos damos cuenta, nos levanta de inmediato la adyacencia, donde dice que encontró un cambio de adyacencia con el proceso 100 y con su neighbor, su vecino 555, que es del R5, y que formó un virtual link 1. ¿Ya? Entonces, básicamente los comandos de configuración son área 54, el área de tránsito, virtual link, router ID donde me voy a conectar, y en el otro extremo, en el caso del R5, también lo mismo. De hecho, aquí también levanta. Por ende, si yo ahora me dirijo al R2, yo voy a poder visualizar el área 65. Recordemos que anteriormente no la podíamos visualizar, entonces show IP route, y si nos damos cuenta, aquí ya aparece el área 65, que es la red 65, y además de eso aparece la loopback de la 66. Por ende, si yo intento nuevamente conectividad, voy a tener conectividad totalmente exitosa. ¿Ya? Eso es bien importante de poder destacar. Bueno, también otro objetivo que les comentaba, para poder recordar la configuración OCPF, me voy a dirigir al R3, aquí está R3, y en R3 yo tengo configurado OCPF. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es poder eliminar OCPF. Le voy a mostrar al tiro que tengo OCPF acá. De hecho, voy a eliminar esta loopback para poder recordar la configuración del point to point, y voy a eliminar este OCPF. Entonces, config-t, no router OCPF 100, se van a caer las adyacencias, ahí se cayó la adyacencia con R2 que tenía, y voy a eliminar la loopback que tenía configurada, que sería la loopback 80, 81 y 82. ¿Y esto para qué lo estoy haciendo? Porque la idea de este ejercicio es que podamos repasar, voy aquí, podamos repasar la sumarización en base al loopback que yo voy a crear acá y podamos sumarizar. Ya ese es el objetivo. Por ende, me dirijo a R3 y en R3 lo primero que tengo que ejecutar es router OCPF 100. Recuerden que este número de ID de proceso puede ser diferente, ¿ya? Lo importante es hacer el match con el área, pero sin embargo se recomienda totalmente siempre colocar el mismo ID de proceso. Router ID 33333. Recuerden que el router ID es clave porque es un identificador dentro de nuestro dispositivo, dentro de este protocolo CPF, ¿ya? Por ende es importante el poder configurarlo. En el caso de que no lo configuremos, se autoconfigura primero con la IP de la loopback más alta, y en el caso de que no exista loopback, con la IP de la interfaz activa más alta. Y en el caso de que no haya ninguna, no se puede configurar el protocolo porque no existe conectividad de capa 3. Entonces, digitamos comando network 192.168.23.0 y la red directamente conectada. En este caso, la red directamente conectada dice relación con la 23.0. Ojo, aquí, si se dan cuenta, existe un enlace punto a punto, pero a la vez existe una máscara 24. Por ende, cuando existe una red completamente con un enlace punto a punto, ustedes saben que el enlace punto a punto es un extremo y otro extremo. Por ende, aquí se recomienda, en vez de configurar la máscara, configurar una wildcard completamente especificada. Por ende, en este caso, aplicaría 23.3. ¿Y por qué 23.3? Porque, vamos a ampliar acá, esta es la interfase donde se están enviando los paquetes hacia el otro dispositivo. Por ende, al ser 23.3 significa que a través de esa IP está mandando los LSA, y cuando le digo que es 000, es que es completamente especificada y que solamente ocupará esa IP para mandar los paquetes. Le doy Enter y levantó de inmediato la adyacencia. Recuerden que este mensaje es clave, es muy importante para confirmar realmente que tengo adyacencia. En este caso, el vecino del router 2 por la serial 13. Luego eso, vamos a también agregar la 33.3. En este caso, vamos a hacer el ejercicio que es máscara 24, entonces voy a agregar la 33.0 con una wildcard
área 23, una wildcard de la red. ¿Y por qué es esto? Recuerden que las interfaces loopback son interfaces virtuales. Por ende, aquí lo único que estoy haciendo es simular que esta loopback tiene una máscara 24 y que está en el área 23. ¿Ya? Por ende, si yo ahora me dirijo, por ejemplo, al router R1, vamos al R1, 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 aquí está R1, y ejecuto el comando show hyperroute o CPF para ver solamente ruta de CPF, nos damos cuenta que efectivamente tenemos la red 66, 65, pero tenemos la red 33, 33.3, ¿ya? Entonces, si nos vamos al router 3, que es el que estábamos configurando hace un momento, fíjense en esto, que tenemos esta loopback y que está con la máscara 24, ¿ya? Y en nuestro router R1 tenemos la 33.3, ¿ya? Con, que es conocida a través de el router 12.2, que es el R2, ¿ya? Ahora, tal como les comenté anteriormente, voy a simular que vamos a crear las loopback. Creo que no la había creado. No, no la creé. Vamos a crear las tres loopback. La 80, IP address, vamos a hacer un IP address 192.168, 80.1 con máscara 24. Perfecto. Vamos a crear la loopback 81. Vamos a poner 81.1 y la loopback 82 con la IP 82.1. Por ende, dicho IP interfaz brief, nos damos cuenta que ahí están las tres loopbacks creadas. Y esta misma loopback, router o CPF 100, las vamos a anunciar dentro de este protocolo de OCPF, en este caso 192.168.80.0 con la wildcard, disculpen, 24 y el área 23. Hacemos lo mismo para la 21, o sea, disculpen, 81, y para la 82 con la máscara correspondiente. Entonces, una vez declaradas las redes publicadas dentro de CPF, si yo me dirijo a R1 y actualizo mi tabla de anotamiento, vamos a ver que efectivamente aquí aparecen la 82, la 81 y la 80. Pero fíjense algo súper importante esto. Aparecen con máscara 32. Aparecen con máscara 32. Por ende, la máscara 32 no es la que efectivamente yo declaré dentro de OCPF, sino que fue configurada con una wildcard de máscara 24. Para poder modificar esto, y es bien importante que ustedes lo tengan claro para cuando nosotros veamos redistribución y prefix leaks, yo tengo que modificar el tipo de red que tengo dentro de mi loopback, porque la loopback como tal es una interfase virtual. Entonces yo lo que hago para modificar el tipo de red de CPF, le digo a la interfase loopback que el tipo de red para OCPF se comporte como una punto a punto. Y esto va a radicar que yo puedo, a través de esto, se entrega correctamente la máscara. De hecho, por ejemplo, si yo voy ahora, actualizo en el R1, fíjense que la red de la loopback 80 la entrega con una máscara correcta, o sea, una máscara 24. Por ende, voy a ejecutar lo mismo para la 81 y para la loopback 82. Por ende, las tres loopback ahora tienen que enviar de forma correcta su máscara hacia los demás routers con OCPF. Actualizamos y aquí nos va a aparecer 80, 81. La 82 todavía no actualiza, veamos que se actualice. Y ahí está. 80, 81 y 82. Eso dice relación con la modificación del tipo de red en OSPF. ¿Ya? Bueno, para continuar con este video tutorial enfocado en el repaso para nuestra primera evaluación de la asignatura, vamos a continuar con la sumarización. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en ramo anterior habíamos sumarizado para poder entregar en la tabla de anotamiento una sumarización basada en la optimización de recursos. Recuerden que el objetivo de sumarizar
aquí lo vamos a poner, objetivo de sumarizar es optimizar las entradas en la tabla de enrutamiento, ¿ya? ¿Y por qué? Si se dan cuenta, cuando nosotros vimos la tabla de enrutamiento, aquí teníamos 3 entradas, ¿sí? Por ende, al tener 3 entradas, yo lo que puedo hacer acá es poder optimizarla en una misma red sumarizada. Pero aquí hay algo distinto que nos sucede con OCPF. Vamos a cambiar acá. De hecho, vamos a ampliar. Yo lo que puedo hacer acá es poder enviar estas 3 loopbacks que inventé acá, las 80, 81, 82, y poder enviarlas sumarizadas a las demás redes, al R1, al R2, pero no es tanto las redes, sino que yo puedo mandar sumarizada a través de el área. Y cuando estuvimos en clase, recordemos que existe la figura del ABR o router de borde. Y el router de borde es un router que tiene interfaces en diferentes áreas. Por ende, ¿qué va a hacer acá? El R3, cuando los paquetes LSA lleguen a este router ABR, aquí nosotros vamos a configurar la sumarización. De manera que cuando pase desde el área 23 al área 0, el router 2 diga, oye, yo voy a pasar tus rutas, pero las voy a enviar de forma sumarizada. Para esto, como dijimos anteriormente, el R2 es el router que tiene esta condición de ABR. Por ende, yo ya saqué la sumarización basada en OCPF, pues entonces vamos a configurar router OSPF 100 y el comando para sumarizar es área 23, porque esta es el área, de hecho aquí está área 23, esa es la área donde tengo mis redes de origen de la sumarización y configuramos la red, disculpen, área 23 range, disculpen, y configuramos la sumarización, la red sumarizada, con su respectiva máscara sumarizada. Por ende, ¿qué va a generar este comando? Este comando va a generar de que el área 23, cuando exista match con las redes que yo sumaricé, cuando las pase desde el área 23 al área 0, van a aparecer sumarizadas. Entonces yo me voy al R1 y en el R1, si se dan cuenta, estas redes aparecen de forma independiente, 80, 81, 82, pero ahora vamos a actualizar la tabla de enrutamiento y como podemos visualizar, ¡charán!, aparece ahora sumarizada la red con máscara 22 con la red 80 puntos. Y esto va a significar que disminuyo las entradas en mi tabla de enrutamiento y que igual sigo teniendo conectividad sin ningún problema, ¿ya? Esto es lo que respecta a la sumarización de áreas en OCPF. Recuerden que el elemento clave de esto es el ABR. Y ojo, si yo por ejemplo ahora voy al R6, que está el router al otro extremo, R6, y ejecuto un show IP route OCPF, yo también veo la red sumarizada. ¿Por qué? Porque ya al pasar al área 0, a todas las demás áreas va a pasar completamente sumarizada la red, ¿ya? Bueno, y para ir terminando este breve tutorial, es importante que podamos clarificar el área STAP y el área STAP no summary. ¿Cuál es el objetivo de esto? Si vamos al router 3, aquí está, este es el router 3, ejecutamos un show IP route o CPF, podemos ver las diferentes redes. Podemos ver la red que ha sido redistribuida dentro de CPF, las redes del área de las siguientes áreas, 12 y 14 debería ser la red del área 0, ahí está, 12 y 14, la red del área 54 y la red del área 65 y la loopback del área 65. Existe un comando llamado show IP o CPF database. ¿Qué hace el show IP o CPF database? Muestra todos los tipos de LSA que existen dentro de mi router. Por ende, en este caso, todos los LSA de tipo 1 son nombrados como Router Link State. Los LSA de tipo 3 son llamados como Summary Net Link State. Los LSA de tipo 4 como Summary ASR Link y los tipo 5 son Route Extend. ¿Qué significa eso? Vamos a topar acá. Si nos damos cuenta,
Los LSA de tipo 1 son generados por todos los routers dentro de su misma red. Por ende, en este caso, el área 23 tiene un router R2 y un R3, por ende van a aparecer los LSA de tipo 1 del router 2 y del router 3. ¿Por qué? Porque todo router que tiene CPF genera estos tipos de LSA. Pues ahí están los dos. Luego, los LSA de tipo 3 son los anunciados desde otras áreas. Y si ustedes ven, la 12, 14 son LSA del tipo 3. ¿Por qué? Porque cuando pasan desde el área 0 hacia otra área, aquí se van a comportar como LSA de tipo 1, pero cuando estos pasan hacia el otra área, van a pasar como LSA de tipo 3, ¿ya? Por ende, por eso usted visualiza la tabla de, disculpen, en la base de datos CPF, la 12 y la 14 como LSA de tipo 3, y además también las 54, 75 y 76 porque son LSA que vienen de otras áreas. El LSA de tipo 4 dice relación de quién la avisa de un ASBR. En este caso, el router R1 es un ASBR. ¿Y por qué es un ASBR? Porque es una redistribución desde un protocolo externo CPF. Por ende, aquí le dice, oye, te estoy avisando que la red 1111, que es la loopback, ha sido informada desde el R2, ¿ya? Yo sí, aquí le digo a los chilenos que este es como el LSA que es el copuchento, ¿ya? Y por último tenemos el LSA de tipo 5, que son todas las rutas externas que se redistribuyen en CPF. Y aquí se relación con, esta es la red, ¿ya? Y esto fue anunciado a través del router R1. Por ende, si se dan cuenta, el R1, como tiene la redistribución, le informa al R2, aquí llegan con el tipo 4, pero cuando entran al router R3 son informados como tipo 5, ¿ya? Esos son los diferentes tipos de LSA. Existe un LSA de tipo 7, que es básicamente para las redistribuciones que son ilegales. O sea que recuerden que toda redistribución debe generarse dentro del área 0. Pero si se genera fuera del área 0, por ejemplo, un área 54, podrían entrar con un LSA de tipo 7, pero no es materia de este curso. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Cuando yo defino un área como STAP, lo vamos a anotar acá para que área STAP suprime los LSA de tipo 4 y tipo 5. ¿Y esto para qué lo hace? Para siempre optimizar la tabla de enrutamiento. Por ende, si yo ahora me dirijo acá y voy a R3, fíjense que yo voy a hacer un show IP route o CPF y veo esta red, que recuerden que estos son los LSA externos, que es la ruta que viene de otro protocolo, y voy a ejecutar un show IP o CPF database. Cuando yo ejecute la redistribución, disculpen, cuando ejecute el área STAP, se eliminarían los LSA de tipo 4 que estoy destacando, los tipo 5, y los transformaría por una ruta por defecto. ¿Y cómo hago esto? Tengo que configurar en todos los routers, en este caso R2 y R3, que tenga el área 23. Por ende, yo me voy a ir a R2 y ejecuto router o CPF 100 área 23 STAP. ¿Ya? Se reinicia, se resetean los paquetes, bajan y suben. Y recuerden que es en todos los routers que tengan, en este caso, el área 23, porque el área 23 queremos generar como STAP. Entonces me voy a R3, config router o CPF 100 área 23 STAP. Y también va a ejecutarse lo mismo, se reinician, se resetean los paquetes. Por ende, ¿qué va a significar ahora? Si todo está correcto, estos LSA que antes eran 1, 2, 3 y 4, los LSA tipo 1, 3, 4 y 5, deberían verse suprimidos. Primero, actualicemos la tabla de anotamiento.
Fíjense que ya no aparece como una ruta 1111, sino que aparece como una ruta por defecto. Si yo tuviera acá, chicos, y esto es bien importante, si yo tuviera acá más redes que vienen redistribuidas, por ejemplo, de un protocolo como RIP, IGRP, rutas por defecto, quedémonos más con IGRP, que vengan 30 rutas, las 30 rutas que antes usted veía como 1.11 aquí como ejemplo, si hubieran 30, las 30 las sumariza mientras no las sumariza, sino que las transforma en una ruta por defecto. Por ende, fíjense que los LSA de tipo 1 siguen, pero los LSA de tipo 4 y 5 desaparecen y se transforman en una ruta por defecto. Ahí está, 00000. ¿Por qué? Porque configuré el área 23 como stop. ¿Ya? Ahora, ¿qué yo podría hacer? Es también configurar otro tipo de área que es un stop no summary, donde le digo, vamos a bajar acá, área stop no summary, donde suprime los LSA tipo 3, tipo 4, tipo A, tipo 4 y tipo 5. Por ende, los suprime, pero los suprime por una ruta por defecto. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia en configuración? De que nosotros como configuramos R2 y R3 como stop, porque está en el 23, yo lo único que agrego es que en el router ABR, en este caso es el router R2, configuro un área 23 stop no summary. ¿Y qué va a hacer esto? Que cuando los paquetes lleguen al router de border, decir, oye, para. Todos los paquetes que vengan de tipo 3 los vas a reemplazar por una ruta por defecto. Por ende, vamos de nuevo a R3, vemos que tenemos de tipo 1 y todas las rutas que son anunciadas desde otras áreas, ¿ya? Y la ruta de los LCA de tipo 4 y 5 que fue reemplazada por esta ruta por defecto. Entonces, y miren, esto es importante, miren la tabla de rotamiento. Ahí están todas las redes que vienen. Recuerde que la IA significa que es una interárea. Por ende voy a R2 y en R2 configuro área 23 no summary, ¿ya? No summary. Este comando solamente se debe ejecutar en el router ABR, porque el ABR, como es el router de verde, es el que va a generar el filtro de los LSA de tipo 3. Por ende, si yo ahora actualizo mi tabla de rodamiento, ¡charán! Solamente se ve una ruta por defecto. Y si yo verifico los LSA con el Show IP o CPF Database, voy a poder visualizar de que efectivamente los tipo 3 ahora fueron reemplazados por una ruta por defecto. ¿Y quién los avisó? El 2222, y que el 2222 es el router de bordo. Por ende, como se dan cuenta, yo estoy optimizando mi tabla de enrutamiento. Ahora, profe, y llego a la 66.6, efectivamente llego. Profe, llego a la 111, efectivamente que llego a la 111. Tengo conectividad porque todo fue transformado en una ruta por defecto a través de esta optimización de los paquetes de los LCA. Entonces, como resumen, el área stop es la configuración que suprime los paquetes de LCA tipo 4 y 5. Y los stop no summary suprime los paquetes de LCA de tipo 3, 4 y 5. Eso básicamente, espero que le haya sido de utilidad este breve video tutorial. Se despide el profesor Rodrigo Rojas Carrasco de DuoQC C de Plaza Este. Chao, chao.